En el estado de reposo del potencial de membrana, cuando los aminoácidos están altamente polarizados y cargados positivamente, en sus sensores de voltaje los canales de iones sodio se mantienen cerrados. Cuando se impone un estímulo umbral, el canal de ion sodio abre su compuerta de activación dando lugar a la fase de despolarización. Posterior a esto, el canal se inactiva, cerrando su compuerta de inactivación. Mientras que los canales de iones sodio permanezcan inactivos, ningún estímulo podrá hacer que el potencial de acción vuelva a ocurrir. A esto se le denomina periodo refractario absoluto. En la medida que transcurre el tiempo, el canal de ion sodio pasa de nuevo al estado cerrado. En este estado, estímulos mayores al estímulo umbral podrán desencadenar un nuevo potencial de acción denominado periodo refractario relativo. Cuando todos los canales vuelvan a estado cerrado, el canal vuelve a su conformación de reposo, estando listo para el inicio de un nuevo potencial de acción. El potencial de membrana se produce en células excitables, como en las neuronas y en células musculares, provocado por estímulos físicos o químicos, lo que conlleva a una apertura de los canales de sodio, que provocan una entrada masiva de los iones positivos de sodio, haciendo que en el interior se vuelva positivo con respecto al exterior en una zona de la célula excitable. Asimismo, ocurriendo la despolarización. Seguidamente se abren los canales de potasio que producen la repolarización de la membrana, es decir, la vuelta a su estado normal. Existen canales iónicos para cada tipo de ion presente en las soluciones biológicas. Los canales iónicos pueden estar cerrados o abiertos. En reposo, la membrana plasmática es más permeable al ion potasio, porque es rica en los canales de ion potasio que están abiertos, puesto que el ion potasio está más concentrado en el citosol y tienden a difundir hacia el exterior separándose de su contraion. La separación de cargas crea una fuerza electrostática que equilibra la difusión del ion potasio hacia el compartimiento extracelular. En general, el valor del potencial de membrana depende de la permeabilidad iónica selectiva de la membrana plasmática. Esta permeabilidad iónica selectiva depende de un tipo especial de proteínas integrales de membrana denominados canales iónicos. El potencial de membrana depende de la polaridad de la carga de uno de los iones a difundir, la permeabilidad de la membrana a cada uno de los iones y las concentraciones de los mismos, tanto en el exterior como en el interior de la membrana. El potencial de membrana resulta de una capa delgada de iones cerca de la membrana, mantenida en su lugar por su atracción eléctrica a iones cargados opuestamente en el otro lado de la membrana, como se muestra en la imagen del lado izquierdo, cuando hay un equilibrio exacto de cargas en el potencial de membrana, y en el lado derecho cuando un tipo de iones cruza la membrana establecen una diferencia de carga entre los dos lados de la membrana. Esta crea un potencial de membrana. La cantidad de iones que se mueven más a través de la membrana para establecer un potencial de membrana es una pequeña fracción de todos los presentes en cada lado. El gradiente de concentración de potasio y los canales de fuga de potasio juegan un papel importante en la generación del potencial de membrana en reposo a través de la membrana plasmática en las células animales, como se muestra en la imagen del lado izquierdo, que es una situación hipotética en la que los canales de fuga de potasio están cerrados y el potencial de membrana son cero. Y en la imagen de la derecha que muestra tan pronto como se abran los canales, el potasio tenderá a abandonar la célula, bajando su gradiente de concentración, suponiendo que la membrana no tiene canales abiertos permeables a otros iones. El potasio cruzará la membrana, pero los iones negativos no podrán seguir. El desequilibrio de carga resultante da lugar a una potencial de membrana que tiende a devolver potasio a la célula. En equilibrio, el efecto del gradiente de concentración de potasio se equilibran exactamente por el efecto del potencial de membrana, y no hay movimiento neto de potasio a través de la membrana.
El potencial de membrana en reposo de las fibras nerviosas grandes cuando no transmiten señales nerviosas es de aproximadamente menos 90 milivoltios, es decir, el potencial en el interior de la fibra es 90 milivoltios más negativo que el potencial del líquido extracelular. Esto quiere decir, la separación de carga a través de la membrana y por lo tanto el potencial de reposo se modifica cada vez que ocurre un flujo neto de iones hacia o desde el interior de la célula. Cuando se produce una disminución de la separación de carga, el proceso se denomina depolarización. El caso contrario se conoce como hiperpolarización. Al modificarse el potencial de membrana se genera un flujo de corriente. Esto es posible por la acción de los canales iónicos. La estructura de una neurona típica tiene un cuerpo celular, el cual contiene un núcleo, un solo axón y múltiples dendritas, los cuales se irradian como múltiples ramas en el cuerpo celular. El axón comúnmente se divide en su extremo en ramas, cada una de las cuales termina en una terminal nerviosa. En el contexto de las neuronas, el impulso nervioso o potencial de acción es una onda de excitación eléctrica que viaja desde la terminal de una neurona a otra sin que la señal se debilite. Un estímulo eléctrico local de fuerza suficiente desencadena esta onda eléctrica de la membrana plasmática y se propaga rápidamente a lo largo de la membrana del axón, renovándose continuamente a lo largo del camino. Un potencial de acción se desencadena por una despolarización en membrana de plasma de las neuronas. El potencial de la membrana en reposo es menos 60 milivoltios y un estímulo que despolariza la membrana plasmática es aproximadamente menos 40 milivoltios. Este es conocido como el potencial de umbral, el cual es suficiente para abrir los canales de iones sodio en la membrana y activar así un potencial de acción. La membrana se despolariza rápidamente y el potencial de membrana representado por la curva roja oscila más allá de cero, alcanzando 40 milivoltios positivos, antes de volver a su valor negativo en reposo cuando el potencial de acción finaliza. La curva verde muestra cómo el potencial de membrana simplemente se habría relajado hacia el valor de reposo después del estímulo despolarizante. Inicia si no hubiera habido amplificación por canales iónicos dependientes del voltaje de la membrana plasmática. Un canal de ion sodio controlado por voltaje puede cambiar de una conformación a otra, dependiendo del potencial de la membrana. Cuando la membrana está en reposo y altamente polarizada, los aminoácidos con carga positiva en sus sensores de voltaje, que se muestran en las barras rojas, están orientados por el potencial de la membrana de una manera que mantiene el canal en su conformación cerrada. Cuando la membrana se despolariza, los sensores de voltaje cambian, cambiando la conformación de los canales para que el canal tenga una alta probabilidad de Penning. Pero en la membrana despolarizada, la conformación inactivada es incluso más estable que la conformación abierta y por lo tanto después de un breve periodo pasado en la conformación abierta, el canal se inactiva temporalmente y no puede abrirse. Las flechas rojas indican la secuencia que sigue a una despolarización repentina y la flecha negra indica el retorno de la conformación original después de que la membrana se haya